Equipo, amigos, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a la hora que ustedes vean este programa. Bienvenidos a esta treintavo conversación entre católicos, la número 30, una cifra que realmente me asombra. En esta ocasión, entre David Gómez y su servidor Fernando Berlanga. Bienvenido, David. Muchas gracias, Fernando. Encantado de participar. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta oportunidad de conversar sobre un tema muy interesante, la educación superior desde una perspectiva católica. Pero primero hagamos una oración al Espíritu Santo para que nos ilumine a nosotros e ilumine a los que se conecten para escuchar esta plática. Voy a subir la oración, la voy a decir yo en voz alta y les voy a pedir a ustedes que la sigan en su corazón para que se oiga más clarito. Bueno, nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones a nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Amén. David, una de las instituciones de educación superior que los tan pequeños estamos muy orgullosos de él es el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, mejor conocido como el IEST. Esta conversación pues nos va a servir para que tú nos relates el origen, la visión y la misión que tiene el IES como institución de educación superior. Si quisieras tú platicarnos cuál fue el origen de esta institución de la cual, como te dije, los tan pequeños nos sentimos tan orgullosos. Con mucho gusto, Fernando. Y todo lo que voy a expresar, pues, está bajo la perspectiva de la fe, en una creencia profunda en nuestro Señor Jesucristo y también en que Él guió los pasos de quienes fundamos a la institución, a quienes la dirigimos y hoy a quienes están a cargo de ella. Muy bien, Mira, los fundadores fuimos 8 personas. 4 fuimos los fundadores activos que tuvimos el espíritu emprendedor de actuar y 4 más fueron invitados. Los 4 emprendedores éramos 4 jóvenes que habíamos recibido, y eso lo creemos firmemente, una formación muy especial por parte de Dios en nuestra vida previa. Los 4 estudiamos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pero 3 en la Escuela de Comercio y Administración de Tampico, en la calle Roble de la Colonia Águila en Tampico, y el cuarto, José Manuel Ace Zorrilla, él en la Facultad de Derecho de la misma Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los 4 en su momento, los años 66, 1967, asistimos y participamos a un movimiento católico de retiros para formar jóvenes a la manera de los cursillos de cristiandad que ya desde antes existían para personas ya inclusive casadas un poco mayores. así es. Pero en España, allá por la década de los 60, surgió el movimiento que se denominó Jornadas de Vida Cristiana y lo trajo a México un sacerdote del Distrito Federal
el padre José Candia, y otro poblano, el fray Silvestre. Y en Tampico llegó con la ayuda de la iglesia de Monterrey y jóvenes que vinieron a ayudar impartiendo las pláticas o como le llamaban también los rollos que se exponían. Eh, yo tuve la oportunidad de ir al segundo retiro en, en diciembre de 1966 en la granja de los Armstrong, de Annette, Esther y Freddie Armstrong. Y ahí pues estuve de un jueves en la tarde a un domingo en la tarde. Y Ujú. bueno, pues experimenté un cambio radical en mi vida. Experimenté un fuerte encuentro con Jesucristo en ese retiro, cosa que yo no pensé que así iba a suceder, pero eso cambió mi vida para muchas cosas buenas, ¿no? Y de ahí empezamos a invitar a otros compañeros de la escuela, de la universidad, y en los siguientes 3, 4 años fuimos a muchos retiros. Yo asistí a 12 como dirigente y como conferencista, dando algunas pláticas que dábamos los jóvenes a los que iban por primera vez, y eso marcó nuestra vida profundamente. Pero a la par, simultáneamente, en la universidad, los tres de nosotros, los de la Escuela de Comercio, tuvimos oportunidad de participar en dos huelgas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Creo que son las únicas que ha habido en la historia de la Autónoma de Tamaulipas, 1966 y 67. Y en esas huelgas fuimos parte del comité de huelga con personajes de aquella época estudiantil como Florencio Bonilla, Héctor el Negro Domínguez, Pascasio Méndez, Gamaliel, Misael Uribe, que es ahorita el dueño principal de Médica Sur en la Ciudad de México, la doctora Ridaura, hija de los doctores Vicente e Isabel Ridaura, y así un grupo de jóvenes muy inquietos que ¿Y éramos por qué era buenos la huelga, David? ¿Qué para buscaba? la autonomía, la autonomía académica y administrativa del gobierno, porque la universidad se creó con un decreto del gobierno del estado y pues dependía en todo, ¿no? De hecho, depende financieramente de un impuesto que es el 5% adicional para la universidad, sobre todo los impuestos que hay en Tamaulipas. Pero aquel entonces, el gobierno del estado, el gobernador y demás, tenían mucha injerencia y dirigían mucho la actividad. Entonces, se hizo autónoma. Pero nosotros de la Escuela de Comercio buscábamos que de ser una escuela privada nos convirtiéramos en una escuela o facultad parte propia de la misma universidad y lo logramos. Somos los causantes de que esa escuela de comercio de una propiedad de una sociedad civil incorporada, que Ujú. es un régimen legal diferente, se convirtió en En la UAT facultad. misma. Y ya cuando salimos nosotros, pues salimos con un título avalado por la UAT, firmado por el rector y el secretario general de la universidad. Pero no solo eso, sino que fuimos los primeros en recibir una beca de la UAT para hacer un posgrado, en este caso en la UNAM de la Ciudad de México. Y nos Mm, fuimos, los cuatro fundadores del YES, sí. tuvimos esa segunda, aparte de estar, fuimos líderes católicos en las huelgas, líderes católicos en los retiros, pero aparte nos fuimos y fuimos profesores de licenciatura en la UNAM a los 22 años y sufrimos una transformación personal, un crecimiento, Mientras una estudiaban la madurez. maestría, ¿verdad? Y obtuvimos la maestría. Yo tengo mi Correcto. maestría en administración por la UNAM. Ujú. Presenté mi examen de grado en octubre del 78, ya un poco después, pero tengo mi título, mi grado. Y esto nos preparó, eh,
a lo que vendría después. Tuvimos obligación de regresar a la UAT a trabajar por aquella beca y Rodolfo Vega fue director de la Facultad de Comercio y Ujú. Tino Terán y yo, Florentino Terán y yo, fuimos directores de carrera de Administración y Contaduría Pública. Y Ajá. José Manuel Aces fue secretario académico de la Facultad de Derecho. Y José Todos. Manuel Adame Mier, que luego fue rector Ujú. de la Facultad digo, el rector De la de la UAC, UAT, sí. él también fue uno de los socios, los primeros 8 socios que lo invitamos. Ujú. Entonces, todo aquello, pues propició que nosotros, en el año del 74, que hubo una huelga en la UAT contra un rector interino que era Leandro González Gamboa, Ujú. nosotros nos opusimos a esa situación y al final nos sentimos desilusionados de lo que pasaba en la UAT porque había mucho porrismo, hay un porrismo tremendo en esa época y decidimos renunciar y alejarnos de la universidad. ¿Qué año, perdón, Contra, David? abril de 1974. Habían pasado 10 años ya, correcto. Muy a nuestro pesar, Ujú. ¿verdad? Pero ya éramos personas maduras. Yo había tenido inclusive el cargo de Contralor General de la UAT en el 73 durante 5 meses y todos habíamos sufrido una transformación para ser mejores profesionistas y mejores personas, ¿no? Y mejores católicos. Ujú. Entonces nos quedamos pues sin trabajo y teníamos un despacho en el edificio Plaza de Contaduría Pública, que de eso vivíamos un poco. Y pues mira, bendita ingenuidad juvenil. Dijimos, vamos a abrir una universidad, pero que promueva los valores cristianos, del humanismo católico cristiano. Y cada uno puso 10,000 pesos, que yo los conseguí prestados con mi amigo Ricardo Aguilar en Banamex. Y así todos pusimos entre los 8, invitamos al papá de Manolo, el licenciado Miguel Ángel Ace Zorrilla, Ujú. al licenciado René Govela González, que había sido rector del TEC de Tampico, Ujú. a Emilio Pozo Pierre, que él era amigo, Ujú. y también a José Manuel Adame Mier, que fue rector 12 años en la UAT, después, no en Ujú. ese momento, ¿no? Todavía. Entonces abrimos el YES, yo fui a ver a don León Aragón y de la familia Aragón Conquel, padre de los Aragón Conquel, y le renté una casa que tenía en la Avenida Hidalgo, donde está la colonia Aragón, frente a lo que hoy son oficinas, o fueron oficinas de Arteli, y ahora pues es Chedraui, creo. Y al lado por ahí estaba la tintorería francesa, Así y es. abrimos la escuela con 12 alumnos, como los apóstoles, ¿no? ¿Cómo 12 consiguieron, muchachos. cómo consiguieron los alumnos, los primeros alumnos? Pues mira, los primeros dos llegaron cuando estábamos metiendo los mesabancos mojados porque estaba lloviendo a la casa esa Ujú. y llegaron Gustavo Aguayo Lacorte Ujú. y Calafel Muñoz, Ujú. los dos fueron los primeros alumnos y fueron inscritos por mi esposa y la esposa de José Manuel Adame, Mónica Fernández Cavazos, ¿no? Ujú. Y pues primeros dos. Y después pues fueron cayendo cuando se enteraban quiénes éramos las familias, quiénes éramos los que Los estábamos ahí profesores. y nos tenían confianza. Oye, ¿y Una, tenían reconocimiento de estudios? no, no, nos Se aventaron, no, pues aventaron. abren sin nada, ¿eh? Abrimos a la buena de Dios, Alma Gut Cárdenas, que era una muchacha que trabajaba en Vancomer, pasó en un autobús, se paró el autobús, vio que estábamos ahí adentro y decidió inscribirse también. Mira, Cecilia Barocio, Leticia Cepeda, 12 muchachos, ¿verdad? Y así estuvimos sin un plan de año con estudio 12. o había plan de estudio. Sí, teníamos un plan, nosotros teníamos mucha experiencia por la UNAM. Claro. Y teníamos
y veníamos de la UAD de dirigir una facultad de comercio. Claro, O claro. sea, éramos expertos, vamos a decir, ¿no? Pero no, Entonces, pero no tienen reconocimiento oficial, vamos a llamar. no, 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 no. Que te voy a decir una cosa, no está prohibido hacer eso. Nada Ah, más hay que informar a las familias y a que todavía no se tiene. Porque, pues en muchos lados el gobierno no da el reconocimiento a los estudios superiores. En así muchos es. países te Sí. lo dan otros grupos de pares académicos con agencias que llaman acreditadoras, como en Estados Unidos la Ujú, WACS, SACS, y hay ujú, una serie de asociaciones que te ujú. revisan y si te ven que puedes, te dan una acreditación de calidad académica. Correcto. Pero aquí, pues tú abres y nada más dices, no tenemos reconocimiento, Ujú. pero lo conseguimos en el 75, al Ah, año sí. siguiente. Nos movimos, vimos al gobernador, y vimos a varias personas y el papá de Manolo y gente pues, nuestra que tenía contactos y nos dieron el reconocimiento. Nos lo dio un decreto de la legislatura local de Tamaulipas, el Congreso local. Tenemos de origen un decreto que nos dan, que eso vale mucho, vale más que una incorporación u otra cosa Claro. así. Entonces, nos dieron ese reconocimiento, ¿no? De validez oficial de estudios para todo lo que abriéramos. Y luego fuimos abriendo otras carreras y fuimos sacando nuevos reconocimientos para cada carrera. Ujú. Pero así empezamos y estuvimos 3 años. Llegamos a tener como 40 alumnos en 3 años. Y a los 3 años dijimos, no vamos a llegar a ningún lado, esto no funciona, no nos conocen, que la gente no cree. Y fuimos, yo hablé con el señor Fleischmann, que era, yo trabajaba con él, era el Contralor General de Grupo Tampico yo, y lo invité a ser parte de esto, y él me dijo que a él no le interesaba, y luego mis compañeros fueron a ver a don Burton Edward Grossman. Ujú. Y don Burton Grossman maravillosamente contestó, claro, me interesa mucho. Y como nosotros no buscábamos ganancias porque lo hacíamos por puro Ujú. amor a la docencia y el servicio al prójimo, nosotros ganábamos, si ganaríamos, sueldos por el trabajo o por las clases, pero Sí, no porque fuéramos dueños a manera de accionistas, ¿no? así Y es. eso le gustó a don Burton y dijo, aquí nadie se va a llevar un peso nunca por ser dueño. De acuerdo, señor, de eso es lo que hacemos. Entonces, el YES, desde un inicio, está constituido bajo la forma social de asociación civil que no persigue fines De lucro. económicos o de lucro. Cobras porque pues das un servicio y hay gastos, Y hay que pagar pero sueldos, sí. no hay un dueño que gane por el riesgo que implica ser propietario. Entonces, nunca, No hay inversionistas, vamos. no hay inversionistas. Y don Ujú. Burton eso le encantó. Bueno, pues don Burton se quedó 22 años hasta que falleció. Y yo, el primer rector fue Manolo Aces, Ujú. del momento del primer día hasta 3 años después, 2 años y medio. Y entonces yo tuve que salirme de Grupo Tampico porque pues no podía seguir ahí. Y el señor Grossman, fíjate, él me dijo, pues usted va a ser ahora el nuevo rector y me nombraron rector a partir de diciembre, enero del 1977. Y él me pagaba el sueldo en su oficina durante 4 años porque el YES no tenía un peso. Él me dijo, ¿cuánto ganaba usted allá? Pues tanto, pues eso le voy a dar. Viene por ello cada mes. Y me dio un coche, Fíjate. un último modelo, Ford, un Fairlane, hermoso, ¿verdad? Cuando venía Rafael Rangel del TEC de Monterrey, que andaban viniéndose a Tampico, yo lo atendía, me decía que yo era el rector de la escuela más chiquita de México y que tenía el coche más bonito que el rector del TEC de Monterrey. Pues sí. Oye, Así era.
Cuando tienen ustedes la idea, los cuatro o los ocho, de fundar esta nueva institución de educación superior, ¿cuál era la El mo- visión que tenían? ¿Qué veían? ¿Qué la querían? visión. Bueno, mira, ¿Qué no querían? teníamos idea en qué nos íbamos a convertir. No tienes la menor idea, pero sí teníamos la convicción de que lo hacíamos para formar a los jóvenes en los valores del humanismo cristiano. Mira, la universidad, la figura de la universidad Ujú, en la humanidad surge en el siglo X, siglo XI de nuestra era cristiana. ujú, Surgió en Italia, en un lugar que se llama Bolonia, ujú. Bolonia, Italia, la primera universidad italiana. En España, la de Salamanca, Salamanca, España. Y En París, la otra. Francia, en Notre Dame, en Ujú. París. En Inglaterra, en Oxford y Cambridge. Y son las primeras universidades. Ahora, ¿de dónde venían estas universidades? Pues venían de los conventos de los frailes católicos. O Así. sea, en la Edad Media pues todo el mundo estaba encerrado en sus conventos. Y la gente ilustrada, la gente capaz, la gente preparada, estaba ahí. Y de ahí nacieron las universidades. Entonces, ¿cómo nació la universidad? ¿Con qué vocación? Con una vocación humanista, formadora en valores, formadora de ciudadanos, formadora de seres humanos completos, preparados, aptos para la vida, para que transformaran el mundo. Y como eran católicas, pues que transformaran el mundo para el bien y para Jesucristo, ¿no? Entonces, todo aquello nos inspiraba a nosotros porque estábamos en esa línea de pensamiento que es el pensamiento de los valores judeocristianos, que es la civilización occidental, la Así es. civilización de Europa y después del continente americano, ¿no? Entonces, eso fue nuestra inspiración y nuestra visión, misión, valores y principios era formar en la verdad, formar en la libertad, formar en la responsabilidad y formar para el servicio a los demás. El que no sirve, no sirve para vivir, como decía Gabriela Mistral, Sí. la chilena que fue secretaria de Educación en Chile, ¿no? O sea, Entonces, buscaban preparar hombres cabales, hombres hombres y mujeres cabales. mejores, Ujú, que fueran ciudadanos conscientes, que transformaran la realidad para que los valores cristianos imperaran en nuestro medio, que ujú, sigue siendo la misma, y la misma de las universidades Anáhuac y de todas las universidades católicas. ujú, Mira, nosotros también nos inspiramos un poco en esa época en documentos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es ajena a iluminar cómo deben ser las cosas. Existe desde los años 60, 70 una, un dicasterio, como una Secretaría de Estado del Vaticano, que se llamaba Congregación para la Educación Católica. ujú. Y ahí emitieron, estuvo a cargo de ella, un arzobispo cardenal español, Javierre con X, Sí. y un amigo mío que fue rector en La Salle de México, Pepe Cervantes, José Cervantes, trabajó con él en esa congregación preparando documentos para iluminar las cosas de la iglesia en la materia de educación católica. Entonces, pues aprendimos mucho, nos leímos, nos preparamos. Hay un documento que se llama la Escuela Católica, Ujú, emitida por la Santa Sede de esta ujú. congregación, 1977. Otra, el laico católico testigo de la fe en la escuela. O sea, tú como católico estás en una universidad, cómo das testimonio de tu fe? Bueno, te guían en ese documento. Pero luego Juan Pablo II, que fue el que transformó tantas cosas para bien, sacó una encíclica que se llamó Excorde Ecclesia. Excorde Ecclesia
es la encíclica que habla sobre la Universidad Católica. Ahí Mm, dice, nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se ujú. inserta en el curso de la tradición y ahí empieza, y son como 100 páginas casi, ¿verdad? Sin embargo, David, ustedes, Yes, nunca han utilizado el membrete de Universidad Católica, ni Universidad No, Pontificia, ni nada de eso. Están no, no, abiertos, porque, están abiertos. pero hay un porqué. A ver. Cuando tú te declaras como católico oficial, como escuela, en alguna forma el obispo de tu diócesis tiene jurisdicción, Ah, autoridad al interior de tu institución. Y nosotros pues no era la idea que el así obispo es. dirigiera la institución. Ni, Entonces, ni nosotros siquiera era somos dedicada a puros católicos, estaba abierto al que eh, quisiera lo participar. tienes en tu declaración de principios, Así es. en los estatutos sociales de la asociación civil y además creas documentos internos que le dan sustento jurídico a la estructura de la, Ujú, de la institución. Por ejemplo, hay un estatuto orgánico que ujú. habla de lo que es la institución y ahí se define como católica, ¿verdad? Ah, Tal cual. Pero son documentos internos que no. nos dan la guía, la dirección de Ujú. que nosotros ahora aceptamos muchachos de cualquier fe y no imponemos nada. Simplemente hay actividades evangélicas, hay actividades apostólicas que se realizan y el que quiere va y el que no quiere no va. Así Entonces es. tenemos misiones en Semana Santa que van a los pueblos a evangelizar. Tenemos actividades sociales, acción social y es así por los niños, así por los ancianos. Entonces tenemos mucha vida apostólica de ayuda a comunidades, ayuda a lugares en donde los muchachos van, hacen bazares gratuitos de ropa, de comida, ayudamos escuelas. Es muy intensa la labor apostólica y la Pero evangélica. es como te podés decir, es voluntario, no forma parte ni No del plan de obligas a estudios, nadie, ni es no obligas obligatorio a participar. nadie. Así es. Mira, esto evolucionó y en 1985, un poco Ujú, después, el obispo, que luego fue arzobispo de San Luis, don Arturo Antonio Simansky Ramírez, ujú. nos pidió a don Burton Grossman y a mí, nos dijo, oigan, yo quisiera que los estudiantes del seminario diocesano de la diócesis de Tampico hagan sus estudios oficiales en el IEST de filosofía. ¿Para qué? Para que tengan un título con un reconocimiento del gobierno, porque los padres tenían estudios de filosofía y de teología y de religión y no tenían nunca un papel que les dijera que ellos podían, si dejaban de ser sacerdotes, trabajar en otras cosas, ¿verdad? Entonces abrimos filosofía en agosto del 85 y tenemos hoy día 40 años de, de formar filósofos del Seminario Diocesano de Tampico. Han pasado ahí cientos de jóvenes y al día de hoy la diócesis de Tampico cuenta con más o menos 140 sacerdotes en la diócesis, entre Aldama, Manuel, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ujú. González, Altamira, Madero, Tampico. 140 más o menos son. De esos 140, como 120 o 115 fueron alumnos nuestros. Tú sabes la fuerza de apoyo con tantos párrocos y gentes en la zona que son egresados del IES, Con que su quieren título de licenciado en en filosofía. filosofía, que si no terminaron la carrera de sacerdotes, son profesores en preparatorias y en secundarias y en Ah, licenciaturas. tienen título, sí. Y en 2013
Ujú. el entonces obispo, que ya falleció en paz descanse, don José Luis Divildox, que venía de Matehuala y que venía de estar allá con los tarahumaras en Ujú. Chihuahua, él me habló y me dijo, oye David, nos gustaría que además saquen ustedes el reconocimiento de teología. Ándale. Y lo saqué. Y desde 2013, además de filosofía, los jóvenes del seminario diocesano estudian teología en el IES, que son 4 más 4, 8 años. Entonces salen pues casi con todos sus estudios con nosotros. Lo demás, que es la religiosidad y la vida comunitaria, pues la hacen en el seminario, entre ellos allí, ¿verdad? Allá en la calle Tampico. Sí, sí, sí sé dónde queda, sí. El seminario, pues muy conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Pero quiere entonces, decir que los estudios de licenciado en filosofía y licenciado en teología los cursan en el IEST. los cursos en el IES y están reconocidos por las autoridades educativas del gobierno mexicano. Perfecto. Y Y los estudios además, en el seminario conciliar de Tampico, ahí estudian todo lo demás, la liturgia religiosidad y y todo lo demás. la vida comunitaria y lo que Sacramentos, todo ellos eso. aprenden aparte. Ujú. Pero tenemos un obispo egresado del IES. Jenny, El padre, el señor obispo Roberto Jenny, que pues, está en Valles, está es en Valle, sí. obispo. Él, cuando era alumno, cantaba en el grupo de voces en concierto, Sí, cantaba una que es el Siete Mares. Me sí. dicen el Siete Mares porque ando de puerto en puerto. Bueno, pues la raza le decía el Siete Mares a la hora obispo, Al imagínate obispo, tú. sí. Bueno, ese tipo de historias, de anécdotas, hay muchas. Ellos han tenido siempre su equipo de fútbol en los torneos internos. Es, en los años 90 Ujú. llegó una auditoría del Vaticano al Ah, IES. ajá. Vino un cardenal que estuvo en Zacatecas, que era el cardenal del Ministerio de Salud, el cardenal Lozano, uno así quijarudito. Y vino y estuvo cerca de una semana revisando en el YES y viendo vio todo, ¿no? Y su dictamen fue a favor de que los estudios en el YES le hacían provecho a los seminaristas en vez de que los disuadieran de ser sacerdotes, ¿no? Entonces, Fíjate, son, los hacía vivir como personas, muchachos normales también, es y no correcto. encerrados ahí en el Y seminario, ¿verdad? conviviendo inclusive con alumnas mujeres de otras carreras, pero en un ambiente de respeto, de Así es. seguridad, de hacer las cosas muy bien y de mucho nivel, ¿verdad? Entonces, eso a los propios seminaristas y luego sacerdotes les hizo mucho bien y te lo dicen ahora los mismos padres, ¿verdad? Que Ujú. es una experiencia valiosa y todo esto en un mundo en donde nosotros hacíamos retiros, confesiones con los mismos profesores de la carrera de filosofía que eran sacerdotes diocesanos que daban clases, pues teníamos un mundo de gente interiormente con mucha religiosidad. Ahora, en el año del 99 Ujú. hicimos un ejercicio que hacíamos cada año que le llamamos de planeación estratégica. Pones a los directores y vicerrectores en una reflexión de a dónde vamos, qué debemos de hacer. Y definimos 5 estrategias y una de las estrategias fue aliarnos con con un grupo de universidades católicas que nos hiciéramos socios. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había un riesgo grande de que con el tiempo los fundadores que inspiramos todo esto, pues íbamos a pasar a mejor vida y que pues quién sabe qué iba a pasar con la propiedad, quién se iba a quedar con la institución, porque
vimos que aquí en Tampico había otras escuelas que eran propiedad de un grupo y al final hubo alguien que se quedó con la escuela y hasta se benefició económicamente, ¿verdad? Ujú, Entonces hubo varios casos aquí en Tampico, vimos como cuatro, ¿no? ujú, Hasta una universidad, Miguel Hidalgo, que ujú. era del padre Ignacio Rosiles, que pues nunca llegó a ser parte de la iglesia, ¿verdad? Se quedó con gente de ahí mismo. En fin, entonces yo hablé con varias congregaciones de universidades, jesuitas, lasallistas, soy muy amigo de los lasallistas, y así. Y hablamos con los legionarios de Cristo, el padre Raymond Cosgrave, y nos entendimos muy bien y llegamos a un acuerdo. Y el 6 de mayo del año 2000 firmamos un acuerdo de alianza y desde esa fecha ellos empezaron a participar como socios, miembros de la sociedad, de la asociación civil. Primero fueron tres, ya después eran cinco y en el 2008 les dimos la mayoría de la propiedad, que es el número de personas. Ujú, Hoy día ellos tienen el 60% de los dueños y nosotros los tan pequeños el 40%. Y así ujú. estamos y todo, tenemos tres sacerdotes legionarios de Cristo que todos los días van de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche a trabajar al Yes. Tenemos una capilla hermosa, maravillosa, que nos tocó construirla con un proyecto de un arquitecto de la Náhuac de la Ciudad de México, el arquitecto Antonio Toca. Jaime Zorrilla y yo nos tocó verla todo su desarrollo y cómo pues, quedó una obra espléndida, ¿verdad? La Y ahí, conozco. ahí en esa capilla, pues es el centro, el corazón de la vida espiritual de nuestra institución. Y hay tres padres de tiempo completo Ujú. para confesar, para todo lo que haya que atender a alumnos de prepa, alumnos de licenciatura, alumnos de posgrado y también al personal operativo, al personal administrativo, secretarial y directivos. Oye, ¿y De cómo manera que quedó la administración? Ya me dijiste la propiedad de la AC, pero ¿y la administración? ¿Quién maneja la aquí operación? se maneja en forma independiente desde Tampico. Hay una rectora que ahorita es Gloria Septién Crespo. Sí. Hay vicerrectores, hay divisiones académicas, hay una división académica en la preparatoria. Formamos parte de las preparatorias de los legionarios que se llaman Semper Altius. Ujú, Así es el nombre de ese grupo de prepas de ellos, que son ujú. como 60 y tenemos el mismo plan de estudio. Estamos homologados en planes de estudios, en carreras, todo lo que es la oferta académica, somos igualitos que cualquier anáhuac. Perfecto. Somos 8 anáhuac. En Mérida, ahí está la del Mayab, en Cancún, en Oaxaca, en Puebla, en Querétaro, en Veracruz, ¿cómo se llama? Y en Tampico, ¿no? Creo que Bueno, en en la México Ciudad hay de dos, México. ¿no? ¿Mande? En México, la Ciudad de México, creo que hay En dos, la Ciudad de México hay dos campus. a dos En el campus. norte poniente, que es la de Huixquilucan, ya es Ujú. Estado de México, y la del sur, que es cerca de la UNAM, ahí es el campo sur, y pues entre todos tenemos cerca de 50,000 Pero alumnos. entonces, la elección del rector y los vicerrectores, ¿quién la hace? ¿Los de Anáhuac o los de aquí están No, en Tampico? nosotros, porque nosotros, los órganos de gobierno del IES Ajá. están en el IES. Ujú, Ejemplo, académicamente todo depende de un rector, sus vicerrectores y directores, ujú, pero el rector reporta y depende de un consejo directivo o consejo de administración, ujú, que le llamamos consejo directivo. Lo preside José Luis Terán Álvarez, Pepe ujú. Terán. Sí. Y ahí está Tino Terán, está Rodolfo Vega, estoy yo, está Ernesto Aldape, estamos tan pequeños, ¿verdad? Pero también están gente de la Legión, de Ujú, Monterrey, de la Dirección Territorial de Monterrey y también de la Ciudad de México, de la Secretaría Ejecutiva ujú. de la Red Anáhuac.
Entonces somos 12 consejeros que cada mes tenemos una junta y revisamos el reporte que presenta la rectoría. Perfecto. Y yo presento un informe financiero de las finanzas del IES como consejero delegado. Y hay dos asambleas de dueños, una en abril y otra en octubre. En esas asambleas, el órgano máximo de autoridad y de gobierno de la institución es la Asamblea General Ordinaria de Socios. Y ahí es Donde, donde te donde son digo, somos, 60-40. somos 32, 33 Por eso, y el pero es 60%, 60-40, ¿no? Me ahí decías, estamos, el 60% son ellos y el 40% somos pues nosotros. tan pequeños, Y sí. esa es la idea, ¿verdad? Ujú, Y pues nunca ha habido una sola diferencia, ujú. pensamos igual, tenemos los mismos propósitos y todo marcha mucho, muy bien, ¿verdad? Pero Entonces, además conviven ajá, con los seminaristas diocesanos y los padres diocesanos que están ahí. sí, claro. Y fíjate tú, además, la ayuda que el IES da a las familias de la región, en el IES hay ahorita 3,400 alumnos. En prepa hay 900, en profesional o licenciatura hay 2,000, 2,000, ¿qué será? 2,300, 2,400 y el resto son de posgrado, 3,000 y cachito. Y de ese alumnado, el 70%, 7 de cada 10 alumnos, tiene un porcentaje de beca que le concedemos porque lo tramitan. ¿Por Ujú. qué lo tramitan? Por dos razones. Porque a las familias no les alcanza para pagar completa la colegiatura y porque son alumnos que merecen porque se dedican a estudiar. Excelentes. Entonces, ahora si esas becas que son que el 20%, el 40%, el 50%, el 60%, varía, ¿no? Hasta el Ujú. 90%. Hay quien tiene el 90% y los seminaristas tienen el 100%, los Ah, del clero diocesano, los de teología y de filosofía. Si tú esas becas las ves, ¿cuánto dejas de recibir de colegiaturas del total que pudiste haber recibido si cobraras todo? Un peso el 33% del ingreso no lo vemos. Entonces, por eso nosotros pensamos que es obra de Dios, porque ¿cómo puedes tú a un negocio, a una entidad económica, ujú. quitarle de sus ingresos la tercera parte y que te alcance para pagar salarios competitivos con el mercado y dar calidad académica en todo? Pues por una razón, no hay utilidades que se le den a un A dueño. nadie. Sí. O sea, como los dueños, si tú vas aquí a otras universidades privadas que existen, ¿verdad? El ICES, la UNE y hay más, ¿verdad? Pues ahí los dueños reciben Su, dinero por sí, ser dueños, su sus dividendos. rendimiento, ¿verdad? Su Y rendimiento. además muy merecido, nadie, eso no es Ujú. criticable, es correcto. Y el dueño de una primaria o una secundaria particular lo recibe y se queda con ello. Pero nosotros no recibimos dinero nadie de los dueños, ni de los legionarios, ni de los tampiqueños. Ni Arturo Elizondo, ni Javier Lárraga, ni Camilo Curi, ni pues, todos los que somos dueños no recibimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos interesa. Yo Ujú. gané mi sueldo de rector. Claro. Eso hasta que me jubilé y ahora tengo una jubilación y bendito Dios, estoy muy a gusto con mi jubilación. Y sigo yendo a trabajar todos los días porque soy consejero del consejo directivo Ujú. y veo el tema de las finanzas, ¿verdad? Perfecto. Oye, una cosa que te quería comentar, yo conozco el IES, pues gracias a que mis hijas estudiaron ahí, yo di clases un par de años y demás. Me llama la atención la diversidad de carreras profesionales. Sí, Desde chef, blue, ¿qué? Cordón blue, Cordon Blue. Bueno, mira, hasta medicina. tenemos cuatro grandes áreas o divisiones académicas Sí, en licenciatura. sí. Primero, ciencias de la salud.
la carrera de médico cirujano la impartimos desde el 2013 o 2012, algo así. Ujú. Bueno, ayer una egresada de nosotros ganó el Premio Nacional de la ANFEM. La ANFEM es la agencia acreditadora de escuelas de medicina en todo México y la mejor egresada de medicina en México es del IES, una Ándale. muchacha. Ahorita no recuerdo el nombre, pero para que veas tú el tipo de gente que formamos. Ujú. Luego tenemos la de psicología, que ya también tenemos psicólogos por todo el mundo, ¿verdad? Luego está la división de ingenierías, Ujú. de ciencias exactas. Ahí tenemos ingeniero mecatrónico, ingeniero químico, ingeniero industrial. Teníamos civil, pero ya no. Tenemos el ingeniero en sistemas computacionales y tenemos una o dos más de ingeniería, ¿no? Luego tenemos humanidades. Ahí te faltó Humanidades, arquitectura. arquitectura, tu hija es Una arquitecta. hija estudió Bueno, arquitectura. arquitectura, licenciado en Derecho, licenciado en idiomas, Ujú. licenciado en diseño gráfico, licenciado en... son 6 carreras de humanidades. Luego las de económico-administrativas, que está contador público y finanzas, administración de negocios o dirección de empresas, está mercadotecnia, está gastronomía, la que acabas de decir, Sí. que Ujú. a nosotros estamos asociados con una organización de Francia, Le Cordon Bleu, y Ujú. Le Cordon Bleu da un título que se llama el Gran Diploma, que ese tú lo presentas en Tailandia o en Nigeria o en cualquier lado y te abren las puertas porque eres un buen chef. Nuestra universidad da un título de Le Cordon Bleu, y tenemos carreras así, ¿verdad? Todas muy acreditadas, de mucho nivel. Tenemos 19 carreras de licenciatura y tenemos también posgrados. Tenemos el doctorado en educación superior, tenemos la maestría en administración, la maestría en ingeniería y varias maestrías, ¿no? En recursos humanos, etcétera, ¿no? De manera que el IES es una universidad muy completa con... quiero hacer un comentario antes de Sí. terminar. Mira, las universidades, para los que conocemos, las distinguimos de dos tipos básicamente. Las que llamamos universidades profesionalizantes, que te forman para que desempeñes una carrera y seas un buen profesionista en esa carrera. Y las que te forman para eso, pero para que seas un ciudadano que transforma la vida, la realidad y la sociedad a la que pertenece. Bueno, estas segundas son las universidades con orientación humanística, humana o cristiana. Tú formas ciudadanos del mundo que pueden ir a competir a Europa, a Asia, a Canadá, a Brasil, a donde sea. Pero además son personas que tienen valores y transforman la realidad para hacer el bien. Esa es la filosofía, los valores que tratamos de inculcar nosotros en una universidad anáhuac, que todas las anáhuac lo hacen igual. Entonces, el plan de estudios de una universidad de Anáhuac, esté donde esté, incluyendo el IEST, es el Es el mismo. mismo. No, no, Nosotros, no tiene por qué alguien que estudió en Tampico sentirse menos frente al que no, estudió en el DF, por ejemplo. inclusive, Fernando, hay una movilidad escolar. Hay alumnos del IES que terminan las carreras en Querétaro o en Mérida o las terminan en México y viceversa. Hay Mm. personas que estudian aquí, luego se van los últimos 2 años fuera. Hay esa movilidad porque son estudios iguales, equivalentes, y el nivel académico es pues, equivalente, ¿verdad? Ujú. Bueno, pues esta plática ilustrativa y realmente a mí me emociona por la relación que tengo.
con el Yes. Oye, había algo que me quedó en el tintero, no sé si me voy a equivocar o no. ¿Qué son las materias sello? Las materias sello, Me acuerdo de eso, pero ¿qué es? dentro del plan de estudios, la Ajá, currícula de asignaturas que se tiene, sí. hay varias que en el caso de las Anáhuac son como 7 u 8, que se dan a lo largo de la carrera y que tienen un sentido formativo en valores y que le dan el sello característico de alumnos de la Anáhuac, del IES. Estas materias sello imprimen un sello, ¿verdad? Mm, Particular que hace que nuestros egresados tengan algo diferente a los egresados de otras universidades y que básicamente tiene que ver con los valores cristianos y la perfecto. trascendencia. Sí, me acuerdo yo, pues, vagamente, veo hace muchos años de eso, ¿verdad? Pues yo, David, te agradezco mucho. Realmente ha sido una plática, una conversación muy, muy, muy interesante. Qué bueno que queda aquí grabada para que, pues, mucha gente la pueda ver y comentar. Yo quiero agradecerte esta plática, esta conversación y seguir abierto a otros temas cuando tú así te interese o tú lo dispongas. Encantado, Fernando. Yo admiro y te felicito por el trabajo que haces para promover los valores de la fe cristiana a través de estos programas y de Bueno, otras formas que tienes. es un granito de Y arena, realmente. sí, todos hacemos algo para contribuir, ¿verdad? Esa es la idea. Claro. Bueno, pues muchas gracias también a ustedes, amigos, por haberse conectado. Les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias y buenas noches.